El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero espabilaron y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido. Escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento un momento. Estamos celebrando este segundo domingo del tiempo de la Cuaresma. Y el evangelio que acabamos de escuchar es ese evangelio que conocemos como la transfiguración del Señor, que yo creo que es muy conocido por nosotros, al menos yo creo un poco. Escuchamos el evangelio y se nos viene a nuestra mente esa imagen del Señor resplandeciente. ¿Qué es la transfiguración del Señor? Así en palabras muy sencillas. Bueno, es cuando el Señor Jesús muestra su gloria anticipada a Pedro, a Santiago y a Juan, que estaban en el monte, estaban orando. Es decir, les adelantó un poquito del cielo. Lo que iba a suceder en la Pascua, les adelantó un poquito su gloria. Es curioso que los primeros 2 domingos que celebramos en el tiempo de la Cuaresma, independientemente del ciclo en el que nos encontremos, siempre vamos a encontrar el primer domingo las tentaciones del Señor, que fue el domingo pasado, y el segundo domingo, que es este domingo que estamos celebrando, es la transfiguración del Señor. En el contexto en el que nos encontramos, que es el tiempo de la Cuaresma, pues esto podría parecer un poco contrastante o contradictorio, porque la semana pasada que hablábamos de las tentaciones de Jesús en el desierto, hablábamos de cómo durante este camino cuaresmal, pues vamos a experimentar en nuestra vida tentaciones, sufrimientos, sacrificios, ofrecimientos al Señor. Y bueno, eso de alguna manera, eso implica para nosotros un esfuerzo. Y hoy en el Evangelio, en ese mismo contexto de la Cuaresma, aparece Jesús mostrando su gloria. Es decir, aparece Jesús mostrando el gozo anticipado a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Esto qué sentido tiene para nosotros? Bueno, es una catequesis, si lo podemos decir así, una enseñanza para nosotros, para darnos cuenta que lo definitivo en nuestra vida no es esto que estamos viviendo en la tierra. Hemos dicho el domingo pasado, miren, estamos en un tiempo de conversión, de vuelta al Señor. ¿Y eso qué implica? Ayuno, abstinencia, sacrificios, que nuestros dolores los ofrezcamos al Señor, que nuestros sufrimientos los ofrezcamos a Dios. Pero tenemos que tener en cuenta que la vida del cristiano no es eso. Es decir, ese no es el fin. Que no nos quedemos solamente de que toda la vida del cristiano va a ser sufrir, va a ser dolor, va a ser sacrificios. Y esto lo digo porque muchos tienen ese pensamiento de que cristianismo es igual a sufrimiento. Y no necesariamente es así. El cristiano sufre, pero también se goza con Dios. Es decir, el cristianismo no es siempre sufrimiento, dolor, sacrificio. No es necesariamente así. Y hoy que escuchamos la transfiguración del Señor, vemos que en medio de todo eso, el Señor muestra su gloria a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Qué es lo definitivo en nuestra vida? El cielo, Dios. Eso es lo definitivo en nuestra vida. Esto que vivimos aquí es pasajero. ¿Y hacia dónde vamos nosotros? Hacia el Señor. Por eso, cuando se lleva el Señor al monte a orar, a Pedro, a Santiago y a Juan, se transfigura. Y le dice, esto es lo que es para ustedes. Obviamente hemos dicho en otros momentos también, el Señor une aquí la cruz a su gloria. Para llegar a la gloria hay que pasar por la cruz. Están estos dos unidos. Y para nosotros es esto, que
que no, esto que estamos viviendo en estos momentos no es lo definitivo para nuestra vida. Nosotros hemos nacido para Dios. En vida o muerte somos del Señor. Hemos escuchado en la segunda lectura, a los Filipenses, como dice, Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador. Somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí, pero vamos hacia Dios. Eso es como una característica o una curiosidad de lo que podemos encontrar de estos 2 primeros domingos. Siempre va a ser así. Independientemente del ciclo, primer domingo de Cuaresma, tentaciones de Jesús. Segundo, la transfiguración del Señor, con las variaciones que nos dan los evangelios. En este ciclo C es Lucas, al que estamos escuchando. Y este pasaje del evangelio es largo y tiene muchos elementos que uno pudiera sacar para nuestra vida. Pero yo hoy quisiera centrarme solamente en uno. Y se ha hablado mucho de esto y no nos vamos a cansar de hablar porque es importante para nuestra vida cristiana. Yo quisiera hablar aquí sobre la oración, porque el evangelio comienza diciendo eso. Tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte a lo alto para orar. Subió con ellos para orar. En ese contexto de la oración se transfiguró. Y al finalizar, cuando ya estaban allí, dice el evangelio, cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra, se llenaron de temor. Y al entrar en la nube, una voz decía, este es mi Hijo, el elegido. Escuchadlo. ¿Por qué digo que es importante la oración? Sobre todo en este tiempo de la Cuaresma. Yo sé que ustedes lo saben muy bien y hemos dicho ayuno, oración, abstinencia. La oración es muy importante. Porque si estamos en este contexto de conversión, en la Cuaresma, que hemos dicho que es una vuelta a Dios de estos esfuerzos, todos estos sacrificios, obras de caridad, si hacemos todo eso sin la oración, eso se va a quedar solamente en un activismo. Vamos a estar haciendo muchas obras buenas, pero si tú no estás con el Señor, pues se quedan simplemente en un mero activismo. Es decir, Dios no va a estar obrando en tu vida. Y es importante que nosotros vivamos todo eso acompañados de Dios. Lo importante de venir aquí. Miren, cuando uno se encuentra con Dios, cuando uno está en la oración, pues se llena de esa luz. Esto que hemos escuchado en el Evangelio del día de hoy, se llena de ese resplandor del Señor, que escuchamos precisamente en el Salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. Y una parte de las estrofas dice, tu rostro buscaré, Señor. Que eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, buscar el rostro de Dios. Y en la medida en la que nos encontramos con el rostro de Dios, uno puede ser reflejo de Dios para los demás. Mira, yo creo que cuando nosotros conocemos a algunas personas, ustedes recordarán a alguien, pero miren, por su forma de actuar, por su forma de pensar, por su forma en la que les trata, uno se puede dar cuenta de quién está con Dios o de quién lleva una vida de oración activa, por la manera en la que vive, por la manera en la que actúa, en la que piensa, en la manera en la que tienen la esperanza. Y eso atrae a las personas. Uno quiere estar con aquel que me ofrece algo, con aquel que me hace sentir bien. Sin embargo, si tú estás con una persona que es orgullosa, que es soberbia, eso te hace como que tú te repeles de ella. Nadie quiere estar con una persona así. Entonces, cuando uno está con Dios, cuando uno busca su rostro, es reflector para los demás, que es cuando uno se encuentra, ¿dónde? En la oración. Y esto es importante para nosotros, que durante este tiempo cuaresmal permanezcamos en oración con Dios. Aquí viene el problema, porque en mi corta experiencia de sacerdote, poco menos de 3 años, he escuchado mucho que a las personas les cuesta orar. A las personas les cuesta tener un momento de oración por las distintas circunstancias de su vida. Las personas dicen, Padre, es que no tengo tiempo. No tengo un momento para orar. Y se me vienen tantas cosas durante el día, llega la noche y ya no oré. ¿Y cuál es el problema de esa situación? Que queremos darle a Dios la sobra de nuestro tiempo. Y cuando hacemos eso, pues nunca vamos a orar. Porque vamos a tener muchas cosas más importantes, entre comillas, para hacer antes que orar. ¿Y qué es lo que yo les recomiendo a las personas? Miren, que Dios sea parte de la vida de cada uno de ustedes. Me levanto, doy gracias a Dios. Me acuesto, doy gracias a Dios por el día.
Una pequeña oración, ni siquiera 1 hora, 10 minutos, 5 minutos, pero que esté dentro de nuestro itinerario diario. Es decir, a las 9 de la mañana voy a hacer tal oración, a las 5 de la tarde, no a la mañana, no a la tarde, porque si yo digo a la mañana es muy larga. Puede ser 8, 9, 10, 11, y uno se conoce y eso lo va a ir postergando. Lo mismo en la tarde. Si yo me pongo un horario dentro de mi itinerario diario, darle lugar a Dios dentro de mi vida, otra cosa es. O que en un determinado momento, pues uno pueda acercarse al Santísimo, a venir a dedicar un momento de adoración, venir a misa, como están ustedes aquí justamente ahora, al menos el domingo, o dedicar otro momento de la semana para venir a encontrarnos con Dios, porque esto es importante. Si nosotros nos alejamos del Señor y hacemos otras cosas, pues qué bueno, pero con el Señor no estaremos. Y lo importante es aquí estar con el Señor. Ahora, también hay que evitar el otro riesgo de querer estar todo el día en la iglesia. Voy a estar todo el día allí, orando, como le pasó a Pedro. Qué bien se está aquí, Señor. Contigo, hagamos 3 chozas. Vamos a quedarnos aquí. No se trata de eso. Hay que tener también un equilibrio. Dedicarle al Señor su tiempo de oración, pero también la vida. En el caso de ustedes, su familia, las personas con las que viven, su día a día. Es un equilibrio. Venir aquí, llenarnos de Dios, llenarnos de su luz y después bajar del monte, a hacer vida, a seguir con el camino, hacia la Pascua, hacia el Señor. Entonces, hoy, en este segundo domingo que celebramos de la Cuaresma, que aparece la transfiguración del Señor, hay muchas cosas de las que se pueden hablar. Pero yo quisiera centrarlo en esto, para todos nosotros, la importancia que tiene la oración en nuestra vida. En la oración es donde nos encontramos con Dios. En la oración es donde nos topamos con su rostro. En la oración es donde se aparece el Señor y su resplandor nos llena nuestra vida. Y una vez que nos llena nuestra vida, pues nosotros podemos darle a los demás. Entonces, que no perdamos esta oportunidad en este segundo domingo de la Cuaresma, pues nos sirva a nosotros para preguntarnos, ¿en qué momento del día yo oro? ¿Tengo un día específico para orar, un horario? O a lo mejor cuando me acuerde o cuando me sobre el tiempo. Lo importante es que nosotros demos un momento de nuestra vida al Señor para dar gracias, para pedir por nuestras necesidades, por las personas que nos vamos a encontrar durante el día, pero que esté presente en nuestro itinerario, no que le demos nuestras obras. Y en la medida en la que nos encontremos con el Señor, nos llenemos de su luz, pues esa luz nosotros seremos reflejo para los demás. Que así sea.